Entonces tenemos el problema siguiente. En un reactor isotérmico tipo continuo agitado, reactor de mezcla completa de 3000 litros, se obtienen 180 gramos mol de R al día en una reacción elemental en fase gas cuya estequiometría es A más B, que nos da R. En dicho reactor se obtiene un 60% de conversión de A, utilizando un 50% de exceso de B. La concentración inicial de A es de 3 gramos mol sobre litro. Se desea duplicar la producción, agregando a la salida del reactor otro reactor de mezcla completa. Calcular el volumen del nuevo reactor si las concentraciones iniciales de los reactivos y la conversión final son la misma. Sí, entonces pues vamos a resolver el problema de la siguiente manera. Primero, vamos a hacer un esquema, pues que nos represente ahí pues el reactor que tenemos, el reactor inicial de 3000 litros, ¿no? Vamos a hacerlo y lo dibujamos así de manera pues rápida. Aquí tenemos al reactor. Tenemos la entrada. Tenemos la salida. Y sabemos que tiene un volumen de 3000 litros, se obtiene 180 gramos mol de R al día, ¿sí? Y pues esto, ¿no? La estequiometría. Se tiene también a la salida una conversión del 60% y se tiene un 50% de exceso de A. Tenemos que la concentración inicial de A es de 3 gramos mol sobre litro, entonces lo vamos a anotar acá. Vamos a decir que si A0 es igual a 3 mol sobre litro. Y asimismo nos dice que se alimenta un 50% de exceso de B. La relación molar de entre A y B es de 1 a 1. Por consiguiente, vamos a decir que CB0 va a ser igual, como tenemos un 50% de exceso con respecto a A, vamos a decir que es igual a 1.5 por CA0. Y con esto estamos representando que se ha alimentado un 50% de exceso de B con respecto a A. Tenemos por otro lado, y ya es lo que tenemos aquí como datos de entrada. Tenemos como datos aquí a la salida, primero, que la conversión que se logra es del 60%. Entonces podemos decir que XA es igual a 0.6. Y por otra parte tenemos que FR, el flujo de R, son 180 mol al día de R. ¿Sí? Entonces vamos a decir que son 180 mol al día. Y ¿qué más tenemos de información? Pues tenemos que el volumen del reactor son o es de 3000 litros. Vamos a decir por acá que el volumen es igual a 3000 litros. Si observamos, no conocemos la ecuación de velocidad de reacción.
pudiéramos nosotros asumir que es una reacción elemental. Bueno, nos dice que es una reacción elemental. Entonces, con eso podemos ver la ecuación de velocidad de reacción. Sin embargo, no conocemos el valor de la constante. Lo vamos a estimar a partir de estos valores que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo? Pues bueno, primero vamos a considerar la ecuación de diseño del reactor de mezcla completa. La vamos a escribir en términos de volumen. ¿Por qué? Porque tenemos datos de volumen, no tenemos datos del tiempo de residencia y nos quedaría de la, de la siguiente forma. B entre FA0 va a ser igual, como es el primer reactor, le vamos a escribir directamente que es igual a XA entre menos RA evaluado en XA. Así. De aquí yo conozco el volumen, conozco la conversión. FA0 no lo conozco, pero lo puedo conocer a partir del flujo molar de R y de la conversión. Y entonces eso me va a ayudar a poder calcular la ecuación de velocidad de reacción. Sin embargo, pues vamos a hacer lo siguiente. Todavía vamos a decir que se sabe. Bueno, la ecuación, primero, la ecuación de velocidad de reacción nos dice que el problema que es una reacción elemental, ¿sí? Por consiguiente, menos RA, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? Ya que la estequiometría de la reacción es A más B que me da R. Y la reacción es elemental. Profe, ¿sería C por CA más CB? No sería más ¿Por? por. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿K por CA por CB? Exactamente. Va a ser K, constante de velocidad de reacción, por CA, por CB. ¿Por qué? Porque la reacción es elemental, entonces el orden de reacción de A corresponde a su coeficiente estequiométrico, que es de 1, el orden de reacción de B corresponde a su coeficiente estequiométrico, que es de 1. ¿Sí? Entonces vamos a decir que en términos de la conversión, tenemos que CA es igual a ¿qué? CA 0 por 1 menos XA. Correcto. CA 0 por 1 menos XA. Es importante recordar y hacer mención aquí nuevamente de que no hacemos la corrección por volumen porque estamos considerando que los reactores de mezcla completa son reactores herméticos. Asimismo, ya se encuentran operando en estado estacionario, por lo tanto el volumen no va a cambiar, ¿sí? Entonces, por eso no hacemos la corrección de volumen y no involucramos a la razón de cambio. Y se ve a qué sería igual en términos de la conversión. Sería igual a CA0 por MB menos B sobre A por XA, ¿no? Correcto. Sería CA0 por MB
menos B sobre A, ya que es reactivo. B sobre A es la relación de los coeficientes estequiométricos por XA. De esta manera. Y entonces nosotros sabemos que MB es una relación molar y en este caso pues podemos decir que es igual a CB0 entre CA0. Y esto diríamos que es igual. No sabemos cuál es la concentración de B, la concentración inicial de B. Sin embargo, decía que se alimentaba un 50% y entonces lo representamos de esta manera, que es 1.5 por CA0. Y esto sería entre CA0. Se cancelan los CA0 entre sí y entonces MB pues sería igual a 1.5, ¿verdad? Entonces, pues ya lo reemplazo en esta parte, B sobre A va a ser igual a 1, y entonces voy a tener que CB, en términos de la conversión del reactivo limitante, va a ser igual a CA0 por 1.5 menos XA. Y es como nos quedaría, ¿sí? Ya tengo a CA y a CB en términos de la conversión, lo voy a sustituir en la ecuación de velocidad de reacción. Sustituyendo primero acá, voy a tener K por CA por CB, donde CA es igual a CA0 por 1 menos XA, CB es igual a CA0 por 1 menos XA. Entonces, pues yo voy a decir aquí que sería CA0 elevado al cuadrado, porque se está multiplicando dos veces, por 1 menos XA, y esto por 1.5 menos XA. De esta manera. Lo sustituyo ahora aquí en la ecuación de diseño. Y de aquí observamos que conocemos XA, que vale 0.6, conocemos el volumen, que son 3.000 litros, no conozco FA0, pero lo puedo calcular, conozco CA0, que es 3 mol sobre litro, no conozco la constante de velocidad de reacción, y es lo que tengo que determinar a partir de pues de aquí, de esta ecuación de diseño. Antes de eso necesito determinar el flujo molar inicial de A. Voy a despejar acá, pues aquí como está dividiendo, pasaría de este lado multiplicando, y este que está dividiendo también pasaría hacia acá multiplicando, y el volumen pasaría dividiendo, ¿no? Pero antes de eso, pues vamos a hacer el cálculo de FA0. ¿Y cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular de la siguiente manera. Vamos a decir que se sabe que FR, flujo de R, va a ser igual a FA0 por MR más R sobre A por XA. Entonces de aquí no estamos alimentando R, por consiguiente MR vale 0. De acuerdo a la estequiometría de la reacción, R es 1, A es 1, 1 sobre 1 es 1, de tal forma que FR sería igual a FA0 por XA. Como conozco
FR y conozco XA, pues de aquí yo puedo despejar y calcular F a 0. Y voy a decir que F a 0 va a ser igual a FR sobre XA. Este flujo de R, el problema nos decía que era 180 gramos mol por día. Y lo vamos a manejar así por unidades de día, no importa mucho, ¿sí? Vamos a decir que son 180 mol sobre día. Dividido entre XA, que es de 0.6. Y entonces vamos a tener que F a 0 sería igual a ¿cuánto? A 300. Grados. No, 300 mol por día. Muy bien. Entonces ahora sí, despejando de la ecuación de diseño. ¿Cuál ecuación de diseño? Pues esta que teníamos ya por acá, ¿sí? Bueno, vamos a decir despejando acá, donde sabemos que acá es la constante de velocidad de reacción de la ecuación de diseño, que es esta que tengo aquí. Entonces, como les había dicho, esta K que está dividiendo pasaría hacia acá multiplicando, el volumen pasaría del otro lado dividiendo y F a 0 pasaría multiplicando. Aquí. Sí, entonces, pues sustituyendo los valores conocidos, que conocemos F a 0, se acaba de determinar que es de 300 mol sobre día. Conozco XA, ¿por qué? Porque es datos que nos da el problema, que es de 0.6. Conozco el volumen del reactor, porque también es un dato que nos da el problema, que es de 3000 litros. Conozco C a 0 porque también nos da el problema, que es de 3 mol sobre litro. Esto hay que elevarlo al cuadrado. Conozco XA, que es de 0.6. Y aquí 0.6. Y entonces voy a tener K, que es una constante de velocidad de reacción de segundo orden, por lo tanto tendré unidades de litros sobre mol por día. Pero ¿cuánto me da ese valor de K? A mí me da 0.055555. Bueno, lo vamos a dejar así, 0.56. Y le vamos a escribir las unidades, que serían litros sobre mol por día. Ahora, con esto apenas hemos determinado el valor de K. ¿Sí? Lo que vamos a hacer o necesitamos conocer es el volumen del reactor de MES. Si agregamos un nuevo reactor y se duplica la producción, ¿sí? Entonces, si se duplica la producción, simple y sencillamente quiere decir que vamos a alimentar el doble del flujo molar, o sea,
300 mol por día, entonces lo vamos a alimentar al doble, nos daría 600 mol al día, ¿sí? Entonces vamos a decir si se duplica la producción conservando la conversión final de 0.6 y la misma. Profe, Sí. Sí. a mí en la constante me da 0.01851. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? A mí me da lo mismo que a Diana. Es que mi compañera me elevó al cuadrado. No elevó al cuadrado. Entonces así 0,185. Sí. Ok, gracias. Si se duplica la conversión, la producción conservando la conversión final de 0.6 y las mismas concentraciones iniciales, se tiene que F a 0 va a ser el doble. Entonces, ahora F a 0 pues va a valer 600 mol por día. Y vamos a tener dos reactores. Vamos a tener ecuación de diseño para el reactor 1, que es algo similar a la que teníamos aquí con el que estuvimos trabajando. Bueno, lo vamos a escribir general. Nada más que ahora, como tenemos dos reactores, vamos a escribir aquí X a 1, que sería la conversión que se tiene a la salida del primer reactor, y la ecuación de velocidad de reacción evaluado a la salida del primer reactor. Asimismo, pues vamos a tener un volumen del reactor 1, que ya lo conocemos, pero bueno, lo vamos a sustituir de esa manera, ¿sí? Conocemos B1, lo que no conocemos es B2, ¿sí? Y entonces, ahora reemplazamos y esto que está dado en términos de la conversión, pues ya lo conocemos también, ya teníamos que eso era igual a K por C a 0 al cuadrado por 1 menos XA por 1.5 menos XA, pero de igual forma, o sea, aquí vamos a escribir X a 1 y sería el volumen del reactor 1. Para el reactor 2, partiendo de la ecuación de diseño general, vamos a tener que sería B2 entre F a 0, y ahora sería delta XA, que no es otra cosa que X a 2 menos X a 1, y ahora vamos a evaluar a la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión en ese reactor, en el reactor 2. Aquí esto era volumen del reactor 2, va a ser de esta manera. Sí, entonces nuevamente sustituyo ya la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión, y que sería la conversión del reactor 2. Me va a quedar de esta manera. Ahora, observamos lo siguiente. Tengo para el reactor 1 esta ecuación de diseño. Tengo para el reactor 2 esta ecuación de diseño. ¿Qué es lo que conozco y qué es lo que no conozco? Conozco el volumen inicial. Bueno, perdón, el volumen 1, F a 0 también lo conozco. No conozco la conversión intermedia, X a 1, no conozco la conversión a la cual sale del primer reactor. Sí conozco la conversión que sale en el segundo reactor, aquí que va a ser de 0.6, pero aquí en este caso no conozco el volumen 2.
Entonces, ¿cómo puedo yo determinar, pues ahora sí que conocer pues el valor? Tendría que, que encontrar un valor de x a 2, perdón, de x a 1 y después sustituirlo en esta parte del reactor 2. Como de aquí conozco K, conozco volumen 1, conozco F a 0, pues puedo despejar y calcular x a 1. ¿Por qué? Porque todos estos valores los conozco. Conociendo x a 1, lo sustituyo aquí y podré despejar el volumen del reactor 2. Entonces vamos a decir, a partir de la ecuación de diseño del reactor 1, se tiene esto. Y de aquí, asimismo, se tiene que el volumen era el volumen que teníamos acá de 3000 litros. F a 0, pues fue algo que determinamos. Pero ahora bajo las nuevas condiciones que son los 600 mol por día. Pues déjenme, lo voy a anotar así, pero ahorita lo corrijo. Y son 600 mol por día. X a 1 no lo conozco. Conozco el valor de K porque lo determiné, que es 0.0185 litros sobre mol al día. Conozco C a 0 porque son 2 mol por litro. Esto está al cuadrado. Y entonces, pues bueno, no me queda más que despejar y calcular x a 1. Aquí pues tendríamos una ecuación cuadrática, entonces tendrían dos raíces. Vamos a seleccionar la que esté en 0 y 1. Vamos a decir aquí que despejando se obtiene x a 1 igual a ¿cuánto? Aquí hagan los cálculos correspondientes y díganme cuánto les da x a 1. A mí me da para X 0.3064. A mí también. 0.3064. Muy bien. Entonces ahora con ese valor vamos a decir que en el reactor 2, sustituyendo en la ecuación de diseño del reactor 2, puedo yo calcular el volumen del reactor 2. ¿Por qué? Porque este F a 0 que aquí está dividiendo, lo puedo pasar hacia el otro lado multiplicando.
Nuevamente conozco F0, ¿por qué? Porque F0 pues no son los 600 mol por día, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir así. Xa2 es la conversión a la salida del sistema que decía que no debía de cambiar con respecto al caso de un solo reactor, o sea, de 0. Xa1 es lo que se acaba de estimar. Bueno, aquí nada más déjenme arreglar esto. Sería 0.3064 K, y esto sería 0. Aquí me faltó el 0.0185 por 2 al cuadrado. Xa2 es de 0.6, aquí es 0.6, y entonces pues podemos decir que el volumen del reactor 2 sería ¿de cuánto? Profe, Sí. ¿qué FA0 no era 300? No, porque como se duplicó la producción, se fue al doble el flujo molar inicial. De 300 pasó a 600. Va, gracias. Sí. A mí me dio 6,612.6126. Muy bien. 6,612. ¿Qué, perdón? 6126. 3126 y serían litros. Entonces decimos que el volumen del segundo reactor mezcla completa es de 6,612.6126 litros para alcanzar una conversión de 60% y duplicar la producción de R.